Palabra de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Juan, capítulo 1, amén, verso 1, y lleva por título el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Y amados hermanos, y aquí Dios me daba esta palabra y me decía, amados hermanos, realmente hablaba a mi corazón, el Espíritu, y me decía, amados hermanos, que en el principio, dice la palabra, en el principio era el verbo, pero si nosotros le pusiéramos, y permítame un poco de locura en meterme en esta palabra, amados hermanos, si nosotros dijéramos esto, porque lleva por título el verbo hecho carne, pero si nosotros dijéramos esto y otras escrituras más antiguas como otras más actualizadas, amén, le da otro concepto a esta palabra. Y mire, y si nosotros le pusiéramos realmente esto, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿No ve? ¿Y por qué motivo digo, amados hermanos, que Jesucristo es la palabra? ¿Y a qué vino la palabra realmente? Y en eso me quiero enfocar, amados hermanos. ¿Con qué fin se lo fue revelada la palabra a los predicadores, a los evangelistas, a todo a quien predica la palabra? ¿Con qué fin, amados hermanos, usamos la palabra? ¿Con qué fin, amados hermanos, estamos usando la palabra sabiendo que Jesucristo vino a hacer buenas obras a la tierra? Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino a los menospreciados. Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a los ciegos. Puso en pie a los cojos, amados hermanos. A eso apareció Jesucristo. Y la palabra, ¿qué apareció la palabra, amados hermanos? Si Jesucristo y la palabra son uno solo. La palabra viene a sanar, amados hermanos. La palabra vino a traerlos vida. La palabra vino a cortar cadenas. La palabra vino a arrancar a las mujeres de depresión. La palabra vino a hacer su obra, como también Jesucristo la hizo. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy en día hay un mal concepto de la palabra. Hoy en día, amados hermanos, ¿sabe qué? Me da tristeza en mi corazón, porque hoy en día los predicadores, los evangelistas, o no sé cómo se quieran llamar mucho, pero hoy en día usan la palabra a conveniencia propia, amados hermanos. Hoy en día están predicando con pinzas, ¿sabe qué? Y me da tristeza, porque la palabra vino a sanar. La palabra no vino a echar a los hermanos de la iglesia. La palabra no vino a romper familia. La palabra viene a restaurar, amados hermanos. Pero ¿con qué fin estamos predicando la palabra? ¿Cuál es el fin? Ese es el motivo. Y Dios me decía, amados hermanos, el Espíritu hablaba a mi corazón y me decía, yo vine a traer vida. Yo vine a cortar cadenas. Yo vine a hacer vidas nuevas. Yo vine a hacer transformación en las vidas. A eso ha venido la palabra. A eso vino Jesucristo. Oiga, el endemoniado de Gadara, amados hermanos, un hombre que estaba atado, que estaba encadenado, pero apareció Cristo, apareció el verbo hecho carne, apareció la palabra en la región garadeno, amados hermanos, y le trajo vida y cortó las cadenas de aquel hombre. Un centurión, amados hermanos, un centurión. Tan solo le dijo, maestro, di la palabra y mi criado será sano. Gloria al Señor, mi criado será sano. Un hombre, amados hermanos, un hombre que tan solo le dijo, maestro, tan solo di la palabra y mi criado será sano. A eso vino la palabra. La palabra vino a traer, amados hermanos, a traer paz, tranquilidad, libertad al corazón. Aquellos que están esclavos, la palabra es la que liberta. Nosotros como predicadores no deberíamos imponer una palabra a la iglesia. Muchas veces imponemos una carga a la iglesia, amados hermanos, y a la cual carga muchos no pueden llevar. Es el fin de la palabra. Traer libertad a aquellos corazones que están cargados. A eso vino Jesucristo. A eso vino el amado. Pero hoy en día hay predicadores que imponen la palabra, imponen una carga a la iglesia a la cual ellos no viven. Y yo meditaba, amados hermanos, y esta palabra
golpeaba mi corazón y por esta palabra era pesado como predicador, como hermano, amados hermanos. Pero hoy en día, ¿con qué fin están usando la palabra los predicadores? Hoy en día, amados hermanos, los evangelistas, ¿con qué fin están usando la palabra? Muchos dicen, pero no hacen. Eso da tristeza en mi corazón. Que muchos predican de santidad, de apartamiento, pero viven como los mundanos, le da lo mismo. Cuando tú quieras vivir la palabra, hermano, cuando uno quiere vivir conforme a la Escritura, los llaman religiosos. No, este es un religioso, este es cuadrado. Pero cuando uno quiere vivir esta palabra, amados hermanos, vamos a tener que llorar, vamos a tener que sufrir, van a hablar mal de ti. Pero hay que estar tranquilo porque Él lo venció todo. Hablaron mal del Maestro. Presentaron a Barrabás y presentaron a Jesucristo, presentaron la palabra y crucificaron la palabra en aquel tosco madero de la cruz. Ahí estaba el verbo hecho carne, crucificado, amados hermanos. Pero hoy en día, ¿sabe qué? A lo que yo también meditaba. Aquellos que le hacen daño a la palabra, aquella gente religiosa, aquella gente que dicen y hacen como los fariseos y no viven concorde a la palabra. ¿Sabe qué? Hay una diferencia entre el fariseo, amados hermanos, y los que quieren hacer la palabra. Los fariseos eran religiosos. Los fariseos se sabían la ley, se sabían la Torá. Los fariseos se sabían los mandamientos. Pero a ellos no les gustaba que Jesucristo le dijera la verdad en su palabra, lo abra. Mateo 23 y 25 al 27. Oiga, lo encaró Jesucristo, el verbo, la palabra. Le dijo, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo limpiáis solamente esto? Mire, lo comparó con un vaso. ¿Por qué motivo solamente limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia? Y así hay muchos, amados hermanos, encubiertos dentro de los templos, predicadores, predicadoras, que imponen una carga la cual, amados hermanos, muchas veces no la viven. Predican una palabra a conveniencia propia, pero la palabra vino a sanar. A eso, amados hermanos, a eso me quiero concentrar en esta mañana. Que esta palabra a la cual se lo reveló, amados hermanos, hoy en día es fácil poner el pie, imponer la palabra. Tristemente he visto cómo los hermanos se van por imponer algo que no es bíblico. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Tú y yo estamos encargados de predicar esta palabra para salvación de nuestros hermanos, para salvación de aquellos que están perdidos. Si nosotros como predicador, amados hermanos, y si no mora el Espíritu de Dios en nosotros, si la palabra no es respaldada con el Espíritu, somos como un tarro nomás, amados hermanos, que mete bulla. Pero los hechos, hoy en día, amados hermanos, faltan hechos en la iglesia, falta gente con hechos. Faltan predicadores con eso. Pero hoy en día lo eso. No hablas mucho, amados hermanos. Hay malos testimonios. Por eso, amados hermanos, tú que estás ahí, te deteniste a escuchar la palabra, amados hermanos. Tenemos que nosotros, amados hermanos, encargados nosotros, como testigos de Jesucristo, de poder introducir la palabra, amados hermanos. Aquellos que están cansados, muchos de nuestros hermanos llegan cansados a la iglesia. Muchos de nuestros hermanos llegan sin fuerza. ¿Y sabe qué? Hasta eso somos sensibles. Hasta en eso hemos perdido la sensibilidad de sentir el dolor ajeno. ¿Sabe que una cosa que yo he meditado? Que un esclavo no puede libertar a otro esclavo.
Y hay muchos que salen a predicar la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo a las calles. Y no estoy diciendo que sea malo. No, es un mandato que el Señor dijo en su palabra, que tenemos que predicar el evangelio. Pero a veces hay esclavos que salen a predicar y no libertan a nadie por malos testimonios. A veces, amados hermanos, esclavos salen a predicar y quieren libertar a otro esclavo y no pueden. Y yo he meditado eso, amados hermanos, y eso ha calado en mi corazón, porque un ciego no puede llevar a otro ciego. Tú y yo somos encargados, amados hermanos, de estar apartados, estar en comunión con la palabra, estar en comunión con el Espíritu Santo. Y a veces, amados hermanos, yo veo iglesias completas, hermanos que salen a predicar, y no estoy diciendo que sea malo. No quiero que ustedes me malinterpreten esto, amados hermanos. Pero un esclavo no puede libertar a otro esclavo. Y a veces, amados hermanos, la iglesia salen esclavas. A veces los predicadores esclavos, amados hermanos, salen a predicar. Y a veces no se ve a nadie. Y a veces escuchan la palabra. Hay gente que la escucha. Y hay gente que se viene, que se vuelve de su mal camino a través de la palabra. Pero para hacer eso, nosotros no tenemos que estar esclavos. En nada, amados hermanos. Muchos quizás me van a decir, oh, el hermano Patricio, oh, el santo, soy santificado, él me santificó. Estamos siendo perfeccionados en este camino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hablar un poco a lo cual, amados hermanos, hemos escrito. Amén. Y amados hermanos, Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Torres Cáceres, que nos pide un pan de vida, nuestra hermana. Que vamos a leer un pan de vida en esta hora. Amén. Nuestra hermana Gladys, mire, libro de Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Dios le bendiga. Nuestra hermana Gladys Torres. Y amados hermanos, y leyendo, amén, esta palabra, la cual pudimos soltarla un poco, amados hermanos, y también quiero leer lo que escribí, amén. Dice, estábamos leyendo el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, leí yo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso 7, nos dice esto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Amén. Estos tres son uno. Dios bendiga también comidas rápidas, vía Tucapel. Amén. Lo dice, muchas bendiciones, hermano. Amén. Y vecinita, un pancito de vida, amén. Le vamos a estar leyendo un pancito de vida para ustedes, comida rápida, vía Tucapel, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amados, ¿qué te quiero decir en esta mañana, en este mediodía? Para que entiendas que Jesucristo es la palabra de Dios. En el verso 14, amén, del libro de Juan, capítulo 1, verso 14, nos dice esto. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Mire, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Amados hermanos, y lo que te quiero decir y expresar, amén, en esta mañana, que Jesucristo y la palabra son uno solo. Y como Jesucristo es la palabra que vino
por medio de Jesucristo a la tierra a dar salvación. La palabra vino a esto, como también vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. A nuestras vidas, a nuestros corazones. La palabra vino a dar salvación. Y lo dice, amados hermanos, el apóstol Pablo dice esto, dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Mire, y Jesucristo a eso vino, a dar una buena noticia, a decir que por él son enderezados los pasos del hombre. La palabra vino a esto, a enderezar los pasos del hombre, a enderezar los pasos de aquellas iglesias que están torcidas, muertas, vacías, huecas, amados hermanos, espiritualmente. Amén. Y a eso vino la palabra, a dar salvación. La palabra viene a restaurar. La palabra viene a buscar lo que se pierde, a traer paz. Vino la palabra. La palabra viene a sanar. La palabra viene a ordenar lo que está desordenado. Y Jesucristo vino a lo mismo, amados hermanos. Cuando aparece Jesucristo a la vida del hombre, Jesucristo empieza a ordenar. ¿Y cómo empieza a ordenar? A través de su palabra. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy en día los predicadores imponen, yo voy a eso. Hoy en día, amados hermanos, muchos quieren imponer una carga a la iglesia a la cual ellos no llevan. Predican algo que no viven. Muchos predican de santidad, pero sus sesos hablan otras cosas. Mujeres que predican la palabra, amados hermanos, que imponen una carga, hombres que imponen una carga, que imponen una santidad a la cual ellos no llevan. Hoy en día podemos ver cómo los predicadores atacan las fiestas paganas, a la cual, amados hermanos, a la cual ellos también celebran en su corazón, porque toda apostasía, amados hermanos, comienza en el corazón del hombre, apostatando contra lo cual predicó alguna vez. Hoy en día los predicadores, amados hermanos, dicen no, que es malo, amados hermanos, que se celebre. Amados hermanos, yo he visto, amén, cómo los predicadores imponen algo que a la cual ellos no viven y al tiempo lo están haciendo. Hoy en día dicen que es malo comerse una empanada para el día del 18, pero después los vemos elevando volantines, jugando al trompo, saltando al saco, y ahí están exponiendo algo que ellos no viven. Porque si nosotros hablamos algo, amados hermanos, tenemos que estar apartados. Pero hoy en día, amados hermanos, predicadores como ministros imponen algo que no viven. Lo están imponiendo. Hoy en día predicadores predican contra la Navidad, sí, predican contra la Navidad, pero ellos también están vistiendo un árbol. ¿Nos ve? Yo a eso voy, amados hermanos, que a veces los predicadores imponen algo que no viven. A veces las predicadoras imponen algo que no viven. Después que lo predican, después están haciendo la maldad. Predicadores que predican de santidad y caminan y les da lo mismo como caminan. Se visten igual, amados hermanos. Hoy en día hay yo puedo ver una diferencia sumamente importante dentro de la iglesia. Hoy en día le da lo mismo, se visten como quieren, caminan como quieren. Hoy en día, yo lo digo abiertamente y me hago cargo de mis palabras. Hoy en día hay iglesias para todo tipo de cristianos mundanos. Hoy en día hay iglesias de hermanas teñidas, hay iglesias. Hoy en día hay iglesias de recasados, hay iglesias. Hoy en día hay iglesias de lesbianas, hay iglesias. Hoy en día hay iglesias de homosexuales, hay iglesias. Pero, amados hermanos, yo le decía a un hermano, hace unos par de días atrás le decía, ¿saben qué? Me da tristeza cómo usan el Espíritu Santo, me da tristeza cómo usan la palabra a conveniencia propia, me da tristeza hoy en día cómo usan al Señor, me da tristeza un hombre santo que se apartó para nosotros, un hombre que vino a dar la vida para nosotros, pero hoy en día lo usan de boca. Muchos lo usan colgando del cuello, amados hermanos. No
No, ¿sabe qué? Yo cuando me encontré con la palabra, mis pasos fueron ordenados. Pero ¿sabe qué? Hoy en día están imponiendo algo. ¿Sabe qué? El evangelio no es de provisiones. Escuchaba a un predicador hace unos que partió de esta tierra, al anciano Carlos Toledo. Lo escuchaba en un momento en una predicación. Él decía que el evangelio no era un evangelio de provisión. Y sabe que yo le encontraba la razón, porque el evangelio no es un evangelio de provisión. Porque la palabra dice, niégate a ti mismo. Mire, toma tu cruz y sígueme. Hay que negarse, hermano. Hay que negarse. Por tu negación te van a llamar religioso. Lo han hecho conmigo. Por vivir diferencia. Por vivir diferente. Lo han dicho religioso. Por ser diferente. Han hablado mal de mí. Por ser diferente. Le han dicho, hermano, no te estás pareciendo al hermano Patricio. Le picheo. Por querer ser diferente. No te estoy diciendo que tengo una gran sabiduría en la palabra, pero quiero ser diferente en algo. Quiero vivir esta palabra. Y por ser diferente van a hablar mal de ti. Por ser diferente te van a apartar. Por querer vivir en santidad, en apartamiento. Amados hermanos, van a hablar mal de ti. Van a manchar los corazones. Hoy en día el Hijo de Dios no tiene ese cuidado. Hoy en día llegan y hablan y disparan, sabiendo que guardada, amados hermanos, sabiendo que del corazón salen los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Sabiendo, amados hermanos, que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero hoy en día, ¿saben qué? Los religiosos, esos religiosos que están metidos dentro de la casa de oración, esos religiosos que les gusta sentarse en los primeros asientos, no tienen el cuidado de guardar el corazón del hermano, no tienen el cuidado de guardar el corazón de la hermana. Hablan de su corazón, hablan, amados hermanos, y usan la palabra de su propio corazón. Y eso ha partido mi corazón, eso se ha entristecido mi alma. Hace poquito me decían, no guardando el corazón de un hermano. No, que somos religiosos. Vivir apartado, querer hacer la voluntad del Señor no es ser religioso, hermano. Querer tener una negación y vivir la palabra no es ser religioso. Los religiosos son aquellos que dicen y no hacen. Esos son los religiosos que están metidos dentro de la iglesia. Aquellos religiosos a la cual Jesucristo confrontaba hace 2000 años atrás y le daba la cara, amados hermanos. Aquellos religiosos que no les gusta la palabra, esos son los religiosos que arrugan la frente, amados hermanos, la arrugan cuando son alcanzados por la palabra. Esos son los religiosos. Los religiosos son los que hablan mal de su hermano. Esos son los religiosos que están encarpados con una careta. Dicen vivir en santidad, pero sus hechos son malos. Se sientan en sus mesas y parten al hermano como si nada. Gloria al Señor. Pero la palabra viene a restaurar, amados. La palabra viene a dar salvación. La palabra ha aparecido, amados hermanos, no para destruir la familia, no para destruir los matrimonios. La mujer adúltera, mire, el maestro le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy en día hay hombres y mujeres llenas de pecado que les gusta tirar piedras. Y Cristo vino a dar salvación. La palabra vino a dar salvación, a restaurar los matrimonios, a restaurar las familias, a restaurar a los jóvenes. A eso ha aparecido la palabra. Pero hoy en día hay un mal concepto, amados hermanos.
Hoy en día se ponen una carga, imponen una carga a la iglesia. Y eso da tristeza. Da tristeza, amados hermanos. Vivamos conforme a la Escritura. Como lo señala la Escritura, el Espíritu de Dios los anhela. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. Por eso, amados hermanos, yo le encontraba razón al anciano Carlos Toledo, la cual partió de esta tierra, descansando con el Señor ahí. Y él decía que el evangelio no es un evangelio de provisión. Hay que tener negación, lo dice la palabra, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, nos ve. Si el evangelio no es un evangelio de provisión, y a veces de los altares queremos prohibir muchas cosas. A veces el altar es doctrina humana, regla humana dentro de la iglesia. ¿Y por qué no caminamos conforme a su palabra? Conforme a lo cual está escrito. Y siguiendo, amados hermanos, con lo que tenía escrito. Pero como también la palabra vino a lo mismo. En el día de hoy podemos ver que la palabra se usa muchas veces a nuestra conveniencia. O sea, la ajustamos a nosotros. Hoy en día, amados hermanos, los predicadores ajustan la palabra a la iglesia. Hoy en día, amados hermanos, los predicadores ajustan la palabra a su conveniencia propia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que la palabra vino a sanar, a restaurar. Mire lo que habla el libro de Lucas en el capítulo 4, versos 18-19, dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. A eso apareció Jesucristo, a eso apareció la palabra, amados hermanos. La palabra apareció, amados hermanos, y lo dice el Señor, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A eso apareció la palabra, a eso apareció Jesucristo, a dar una buena noticia, amados hermanos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, a eso apareció la palabra, a sanar a los quebrantados de corazón. La Escritura dice, amados hermanos, vengan a mí los que están cargados, trabajados, que yo lo haré descansar. A eso apareció la palabra. La palabra vino a sanar los corazones. No, amados hermanos, a seguir golpeando el corazón y a hacerlo pedazos y que se vayan de la iglesia. No, la palabra vino a restaurar. A eso apareció la palabra. A restaurar los corazones quebrantados. A darle vida a aquellos corazones que no tenían vida. Pero hoy en día, tristemente, nuestros hermanos se van igual. Otros se van heridos. Otros se van enojados. Pero la palabra apareció eso. A sanar los corazones quebrantados. A pregonar libertad. Mire. A pregonar libertad, hermanos. A eso ha aparecido la palabra. A dar libertad a aquellos corazones que están esclavos. Aquellas mujeres, amados hermanos, que están con tristeza en el corazón y a veces somos indiferentes al dolor ajeno. A dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, mire. A predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable? La palabra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a la cual nuestro Dios dio la mejor ofrenda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, aquí en este pasaje nos dice 6 cosas importantes que nos dice la palabra.
punto 1. Esta escritura dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres, a decir que hay esperanza. A eso ha aparecido la palabra, a decirle a aquellos que son, amados hermanos, las buenas nuevas a los pobres, a decir que hay esperanza. La palabra vino a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar, no a poner una carga a través de la palabra, sino que la palabra vino a curar aquellos corazones que están tan heridos. La palabra, eso apareció el Hijo de Dios. Amén. 3.3, a perdonar la libertad a los cautivos. A eso somos llamados, a dar libertad por medio de la palabra. Y lo que le decía hace un momento atrás, que un esclavo no puede libertar a otro esclavo. A eso voy, amados hermanos. Nosotros somos encargados de perdonar libertad a los cautivos. Somos llamados, amados hermanos, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, a dar libertad a los cautivos. Por eso un esclavo no puede libertar a otro esclavo. Amén. A dar vista a los ciegos. O sea, amados hermanos, la palabra vino a darle vista a los ciegos, a aquellos que caminan ciegos y a aquellos que aún están ciegos dentro de la iglesia y no quieren obedecer a la palabra. Muchas veces no quieren someterse a la palabra. Aquellos porfiados, aquellas gallinas viejas que pasan en olla y no se cuecen nunca. Cuando los jóvenes quieren hacer algo, lo primero que saltan, aquellos religiosos. ¿Cómo aquel joven va a enseñar la palabra? ¿Cómo aquel joven, amados hermanos, sabe que hoy en día, amados hermanos, y lo voy a decir con todas sus letras, hoy en día hay la gente más vieja, amados hermanos, disculpando la palabra que voy a usar, la gente más adulta, la que lleva años, la que le gusta imponer los años del evangelio, son los peores, son los que menos hacen dentro de la iglesia. Y son los ancianos de la iglesia, son los diáconos de la iglesia, hombres que no están concorde a la escritura, hombres soberbios, hombres altaneros, hombres que les gusta hablar mal del hermano. Pero, amados hermanos, la palabra vino también a dar libertad a los oprimidos. Mire, la palabra, eso apareció a darle libertad al oprimido, no a esclavizarlo más con la palabra, no a imponerle una carga más a aquellos que les cuestan, a aquellos que lloran, a aquellos que son igual que el publicano. Muchos llegan así, reconociendo delante del Señor en los templos, reconociendo igual como aquel publicano, rostro con tristeza, con amargura, rostro, amados hermanos, que cuando se equivocan, lloran y llegan mal. Pero no como el fariseo que oraba en pie con su pecho inflado y miraba desde lejos al publicano. Qué lindo tener un corazón como el publicano. Mire lo que Dios me entrega en esta hora. Un corazón como el publicano. Qué lindo, Dios busca un corazón así en este día. Que alguien reconozca todos sus pecados, todo lo que ha hecho mal en este caminar, tener el corazón como el publicano. Tener así un corazón como aquel publicano, reconociendo todas las cosas. Dios busca así un corazón sincero. Dios anda en busca un corazón que sea sincero delante de Él, una vasija que sea sincera delante de Él, hermano, hermana. Un corazón como aquel publicano. No busca un corazón que tú hagas todas las cosas bien delante de los hombres, pero por detrás en tu casa te portas mal, te comportas mal, en tu trabajo te comportas mal, en tu trabajo tienes un mal carácter. Seamos como aquel publicano,
tener un corazón como el publicano, reconociendo todas las cosas, hermano. Hermana, no reconozca las cosas delante de un hombre. A veces los hombres dicen guardar todas las cosas, pero después la empiezan a publicar. La comparten en sus mesas. Yo una de las cosas que he aprendido en este evangelio, ¿se puede confiar al hermano? Sí, pero hay que cogerlo con pinzas. Todos no tienen ese espíritu que lo guarda todo, el testigo fiel. Por eso tienen que tener cuidado, amados hermanos. Mejor es reconocer las cosas delante del Señor. Contarle las cosas delante de Él. Doblar tus rodillas y decirle y contarle las cosas a nuestro Señor. Yo una de las cosas que he aprendido en este caminar, en estos 7 años que llevo caminando, con alto y bajo, me he equivocado y de eso he aprendido. Es poder contarle las cosas al Señor. Todo en el secreto, ser una vasija sincera delante de Él, como aquel publicano. El publicano era una vasija sincera delante de Él, su rostro en tierra, pidiéndole perdón. Dios los permita tener un corazón así en esta mañana, un corazón como aquel publicano, hermano. Puedo sentir el Espíritu de Dios arropando esta pieza. Me tenita todo el cuerpo, mis hermanos amados. Gloria al Señor, que Él se le place tocarlo, amados hermanos. Sentir el Espíritu Santo en esta hora. Seamos como aquel publicano. Reconozcamos todas las cosas delante de nuestro Señor. Que por torpe no lo vamos a extraviar, hermano. Ni aunque seamos torpes lo vamos a extraviar. Sé sincero delante de tu Dios, delante de aquel que te trajo paz, tranquilidad, libertad a los corazones. Sé sincero delante de tu Dios, no delante de los hombres. Son pocos los que guardan las cosas. Son pocos los que guardan un secreto del hermano. Son pocos, amados hermanos. Son pocos. Después se sabe todo y eso da tristeza al corazón. Por eso yo prefiero 1000 veces contarle las cosas a mi Señor. Presentarme delante de Él como una vasija, como un barro desnudo. Presentarme delante de mi Señor y contarle todas mis cosas, mi tristeza que hay en el corazón, las veces que me he equivocado, contárselo delante de Él. Hay hermanos que se puede confiar en la iglesia, sí la hay, pero he aprendido a contársela siempre a nuestro Señor, llevársela al cuarto secreto, doblar mi rodilla, poner mi cabeza en tierra y abrir mi corazón con el Señor. A veces se puede pedir el consejo a hermanos que llevan años con una conducta intachable, sí, se puede ir al consejo. No lo estoy diciendo que sea malo, se puede, sí, pero yo prefiero ir al consejo a su palabra, que su palabra desnude mi corazón. Le he dicho al Señor, no te quedes quieto, Señor, desnuda mi corazón cada día, hazme entender tus caminos, Señor. Y Dios ha sido bueno con nosotros. 6º punto, a predicar el año agradable. A predicar a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, nos dice esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amados hermanos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el Salmo 107, verso
versos 19 y 20 nos dice esto. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libertó de su ruina. Amén. A eso ha venido la palabra, amados hermanos. A eso apareció Jesucristo a nuestras vidas. La palabra trae vida, la palabra trae consolación al corazón, la palabra trae restauración, la palabra ha venido, amados hermanos, a traerlos paz y tranquilidad. A eso ha venido la palabra. Por eso, amados hermanos, predicadores, evangelistas, pastores, ministros, sepamos bien a quién se pone a predicar en los altares. Hoy en día, amados hermanos, tristemente, hay hombres que imponen la palabra como si nada y hacen pedazos a la iglesia. Por eso tengamos cuidado. ¿Sabe que esta palabra pesaba mi caminar? Esta palabra pesaba, amados hermanos, mi conducta, mi caminar, mi sello. Y por eso Dios permitía en esta mañana, amados hermanos, de poder compartir una palabra con usted, a poder decirte, hermano, si tú estás cansado, si tú no tienes fuerza, si tú estás enfermo en la carne o espiritualmente enfermo, la palabra en esta mañana te viene a restaurarte. La palabra en esta mañana viene a sanar tu corazón. La palabra en esta mañana viene a darte fuerza. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, que yo lo haré descansar. La palabra viene a ordenar los pasos del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La palabra vino a dar libertad. El que tiene al Hijo tiene al Padre, amados hermanos. Y el que tiene al Padre y al Hijo tiene su palabra, tiene el Espíritu Santo. Amén. Y amados hermanos, y en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 16, nos dice esto. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Miren, con la palabra el maestro. Oiga, que el hombre tan solo di la palabra, maestro, y mi criado será sano, hombre. Mire, un hombre, un centurión, humillándose al maestro, diciéndole al maestro, tan solo di la palabra, que mi criado será sano. La palabra le da de beber, amados hermanos. La palabra es un agua viva y eficaz, amados hermanos. Aquella mujer samaritana, mire, como la palabra, la mujer iba a buscar agua, sí. Ella fue a buscar agua, pero ella no se dio cuenta que el agua viva le fue a dar agua viva a ella para que estuviera vida. Esa agua fue a romper esa pared que no se podían ver los samaritanos con los judíos, amados hermanos. Pero hoy en día, amados hermanos, ¿con qué concepto le estamos dando la palabra? Usa la palabra para darle libertad a tus familiares. No uses la palabra para ponerle una carga a tu familia. Usa la palabra para darle libertad a tus amigos. Compártale de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Usemos la palabra bien, hermano. Si la palabra vino a sanar, vino a curar los corazones, vino, amados hermanos, a darle libertad a aquellos que están esclavos. A mí me hizo libre la palabra, la palabra. Y cuando, disculpando la palabra, y cuando he andado fome,
viene el mismo Espíritu y trae una palabra a mi corazón, amados hermanos. Cuando no tengo fuerza, cuando muchas veces viene el desánimo a mi vida, porque no contamos solamente las ganadas, amados hermanos. Muchas veces viene el desánimo y viene el Espíritu, viene su palabra, y su palabra me da aliento. Su palabra, amados hermanos, su palabra, todo en base en su palabra. El verbo hecho carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, dándolo vida a través de su palabra. No fue un pastor imponiéndome las manos. No fue, amados hermanos, un evangelista poniéndome las manos para darme vida y dándome libertad. No fue su palabra. Su palabra, amados hermanos, su palabra, en su palabra hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en su palabra. Hay poder en su hermosa palabra. Por su palabra, amados hermanos, hemos visto los hermanos sanados a través de su palabra. Gloria al Señor. Bendito es Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra vino a dar vida, pero hoy en día imponemos la palabra sin eso. El evangelio no es un evangelio de provisión. El Señor no obliga a nadie y la palabra no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie, amados hermanos. La palabra menos obliga a alguien. Hay que tener una negación, y la negación parte en el corazón. De ahí parte la negación, amados hermanos, de nuestro corazón. De querer ser mejor para el Señor, de querer caminar conforme a su palabra, de querer hacer la voluntad de nuestro Señor. La negación, amados hermanos, realmente parte del corazón del hombre, del corazón de la mujer. ¿Por qué motivo digo que el evangelio no es una prohibición? El evangelio no prohíbe a nadie. No. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque Mateo 16, verso 24 dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso, amados hermanos, al tener una negación, muchos van a llorar. Al tener una negación por su palabra, muchos, amados hermanos, le va a dar tristeza. Porque, amados hermanos, cuando uno llega a Cristo, Cristo lo raya en la cancha. Cristo lo dice, amados hermanos, que Él los anhela celosamente. Él no te quiere compartir con nadie. Por eso, amados hermanos, si alguno, mire, Él dice, si alguno quiere, no obliga. La palabra no obliga a nadie. Por eso Él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, Él no está imponiendo algo como hoy en día los predicadores imponen algo a la iglesia. No. Y yo le encontraba la razón a nuestro hermano, amados hermanos, al anciano Carlos Toledo, cuando me bendecía con esta palabra y me decía, y ahí Dios también hablaba a mi corazón, que hoy en día, amados hermanos, muchos quieren imponer algo, pero la palabra dice, si alguno quiere venir, si tú quieres venir en pos de Jesucristo, en pos de su palabra, vas a tener que negarte. Vas a tener que negarte, tomar tu cruz y seguir, no a un ministerio, no a un predicador, sino a la palabra, a Jesucristo. Porque hoy en día los predicadores buscan fans, los pastores buscan fans, tenemos grandes títulos y me da tristeza. Si Dios te llamó al pastorado, sé pastor.
Pero hoy en día, no, pastor misionero. Hoy en día, no, pastor y evangelista misionero. Y ahí empieza a repartir un montón de nombres. Si Dios te puso como pastor, sé pastor. Si Dios te puso como predicador, sé predicador. Si Dios te puso como evangelista, sé evangelista. Si Dios te puso como anciano de la iglesia, sé anciano de la iglesia, pero conforme a su palabra. Si Dios te honra como diácono de la iglesia, sé un diácono, pero conforme a su palabra. Y quizá a muchos les va a doler, amados hermanos, no estoy casado con nadie. No estoy casado con ningún pastor, con ningún hermano, con ningún evangelista. La palabra es la palabra. En la palabra, amados hermanos. Amén. Y como les decía, amados hermanos, el evangelio no es un evangelio de provisión. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros también sabemos que tenemos que negarlo a todo lo que lo separa del Señor. Por eso, mis hermanos amados, la palabra no se impone, se vive. La palabra no se impone, predicador, se vive. La palabra no se impone, pastor, se vive. La palabra no se impone, evangelista, se vive. Se vive la palabra. La palabra tiene que vivirse, amados hermanos. La palabra no se impone. Dejemos de imponer la palabra y me incluyo. Hay que dejar de imponer la palabra, amados hermanos, sino que hay que vivirla. Tú tienes que predicar lo que tú vives. No puedes poner una carga a la iglesia, no. Y lo digo con eso, con base. Hace unos par de años atrás, en cierta oportunidad, predicamos la palabra, pero después me tocó vivirla, amados hermanos, y ahí cuesta después vivir la palabra. Cristo nos dio libertad, no lo hizo. Él no hizo una congregación, no hizo un hombre, no lo hizo un predicador, no lo hizo un evangelista. Cristo, amados hermanos, Cristo y su palabra viene a dar vida. Cristo y su palabra viene a restaurar los matrimonios. Cristo y su palabra viene a ordenar los pasos del hombre. Cristo y su palabra viene, amados hermanos, a traeros vida. Aleluya. Gloria al Señor. A eso ha parecido nuestro Señor. Y realmente, amados hermanos, pero también la palabra también confronta. Sí. La palabra también, amados hermanos, sí. Hablamos que Cristo y la palabra viene a restaurar, a traer paz, a traer bendición a nuestras vidas, pero la palabra también confronta. Y aquí, amados hermanos, la palabra confronta a aquellos que dicen hacer algo y no hacen. A ellos confronta la palabra. Aquellos predicadores, amados hermanos, que dicen hacer algo y no hacen. Mire, y aquí confronta la palabra. La palabra confronta a los religiosos que están dentro de la iglesia, a lo largo del país. Y a lo largo, mire, y en lo largo de los evangelios podemos ver cómo Jesús utiliza la palabra para desafiar a los líderes religiosos que están dentro de la iglesia. Amén. Y hay muchos. Amén. No voy a entrar en detalle. Vamos a seguir hablando de lo que tenemos escrito. Una de las confrontaciones más notables con los fariseos, escriban, que eran los líderes religiosos en su tiempo, como hoy en día también, amados hermanos. Hoy en día también podemos ver las mismas circunstancias dentro de la iglesia.
en lo profundo sobre su hipocresía, interpretación, amén, de la ley. El pasaje que ilustra esto es el libro de Mateo, capítulo 23, versos 1 y 4. Este pasaje lo habla de la multitud sobre los fariseos, y los que enseñan señalando que ellos no practican lo que predican. Vamos a leer un poco, amados hermanos, amén. Libro de Mateo, vamos a ver cómo Jesús confrontó a aquellos hombres, amén, que decían y no hacían nada, como hoy en día hay varios metidos dentro de la iglesia. Amén. Libro de Mateo, capítulo 1, verso 4 dice esto. Entonces habló Jesús a la gente, sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sentían los escribas y los fariseos. Así que todos que os digan que guardéis, guárdanlos y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difícil de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Los ve, amados hermanos? Jesucristo le decía a los discípulos, amados hermanos, él le decía en la cátedra de Moisés, le decía: así que todo lo que digan, guárdalo y hácelo, pero no hagáis conforme a las obras de ellos, porque ellos decían, amados hermanos, ellos dicen pero no hacen. Y hoy en día hay así predicadores que dicen pero no hacen, amados hermanos. Y en el verso más abajo, como también Jesús le dice algo importante a estos religiosos, Mateo 23, verso 25. Este pasaje es una fuerte crítica a cómo algunas personas se enfocan más en las tradiciones y normas externas, mientras que ignoran la necesidad de una limpieza interna y espiritual. Mire lo que le dice al Señor Jesucristo a estos fariseos, porque ellos, amados hermanos, ellos decían hacer algo y no lo hacían. Ellos imponían una carga sobre los hombres a la cual ellos ni con un dedo eran capaces de moverla. O sea, amados hermanos, estos hombres, como hoy en día hay predicadores, hay de todo metido dentro de la iglesia, que se saben la palabra, la saben, predican la palabra, ponen una carga a la iglesia, y Jesucristo confronta también a través de la palabra a estos fariseos, que hoy en día hay muchos dentro de la iglesia. Como le digo, no estoy casado con nadie, con mi esposa solamente. Vamos a leer Mateo, verso 23. Capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley? Mire, lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías a los ciegos y coláis el mosquito, tragáis el camello. Ay de vosotros, dice, mire, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y criticáis? Mira, y criticas, y amén, y gritas. ¿Y por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y amados hermanos, Jesús aquí llama a nosotros como predicadores, y me incluyo, a hacerlo un examen profundo a uno mismo, en una vida auténtica. Jesús en esta palabra confrontó a los que se saben la ley, como también en estos tiempos muchos se saben la palabra e imponen una carga a la iglesia, a la cual ellos no pueden llevar. O sea, amados hermanos, predican, pero no practican. Y me incluyo, amados hermanos. Por eso, sabiendo la Escritura, hoy en día le da lo mismo a muchos hermanos. Se me dijo hace poco, amados hermanos, se me dijo hace una semana atrás que el hermano Patricio solamente predicaba para dar palos. Mire, y yo le dije al hermano con todas sus palabras, le dije esto, hermanos. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Disculpando la palabra que voy a usar, los palos son para los perros, hermano. La palabra son para los hijos de Dios. Y el hermano me dijo, tiene razón, hermano Patricio. Usted ese día solamente fue la Escritura que predicó. Amén, hermano. Y ese hermano se disculpó, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, la palabra solamente confronta a aquellos que andan mal con los pies dentro de la iglesia, con un pie adentro y otro afuera. Les gusta tomar dos tipos de agua, un agua caliente y una fría. De una llave no pueden salir dos tipos de agua. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente. Somos diferentes. Somos nación santa, apartado para nuestro Dios. Usemos, amados hermanos, ya estoy terminando. Usemos la palabra para restaurar. Usemos la palabra, amados hermanos, para ser diferente. Usemos la palabra, amados hermanos, no para poner una carga a la iglesia. Usemos la palabra para restaurar los matrimonios que están hechos pedazos. Usemos la palabra para restaurar a los jóvenes. Usemos la palabra para restaurar a los ancianos. Usemos la palabra para dar, amados hermanos, fuerza a aquellos que están abatidos, amados hermanos. Usemos la palabra realmente para darle un buen uso a aquellos que están cansados. Y termino, amados hermanos, con esta escritura. Amén. Que bendijo mi vida. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Amados hermanos, y usemos para esto la palabra, para dar nuevas a los pobres. Usemos la palabra para sanar a los quebrantados. Usemos la palabra para pregonar la libertad a los cautivos. Usemos la palabra para darle vista a los ciegos. Usemos la palabra para poner en libertad al oprimido. Usemos la palabra para predicar al Señor, a Jesucristo, y no usemos la palabra para imponer a la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo le pueda bendecir, amados hermanos, en este día. Pero no olvidemos que la palabra también confronta los corazones. No lo olvidemos de eso, hermanos.